Hola, muy buenos días. Estamos iniciando nuestra segunda clase de celebración de la codependencia promesa 2. Continuamos con la revisión de los síntomas o comportamientos característicos de una persona codependiente. La baja autoestima y el temor son muy característicos de esta condición. Como codependientes, solemos hacer uso del miedo para protegernos de cualquier oportunidad de ser humillados por los demás. Sabemos que la protección es una de las necesidades básicas del ser humano, pero cuando no la tenemos, hacemos uso de ese temor, de ese miedo, para poder autoprotegernos, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Nuestro miedo puede que se disfrace de ira, de resentimiento, de dolor, de soledad, de complacencia, hipervigilancia o ansiedad. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo es que se manifiesta en nuestras acciones directamente. El psiquiatra estadounidense Timon Cermak considera que la baja autoestima genera la necesidad en una persona codependiente de emparejarse o relacionarse con una persona con fuertes necesidades narcisistas de sentirse especial. Hacen un good fit, encajan. ¿Por qué? Pues porque el narcisista necesita que alguien lo esté cuidando, lo esté alabando, lo esté atendiendo, lo esté rodeando de atención para mantener esa comodidad o esa condición codependiente. Sabemos que todo este proceso, esta dinámica es algo inconsciente, por eso la estamos revisando. Eso es lo que los profesionales han observado en las familias. Con una persona dependiente, ya sea a un fármaco, al juego, al sexo, al trabajo, con una persona dependiente o impulsiva, explosiva, irritable, violenta, la autoestima cae en picada. ¿Por qué? Porque esa persona no te va a estar dando una retroalimentación positiva o no te va a estar dando comentarios, información positiva, sino al contrario, va a estar insistiendo en que lo que haces no es suficiente. Entonces, la sensación de insuficiencia va a crecer. Y ahí es donde estamos como en una montaña rusa, ¿no? A veces arriba, a veces abajo, porque vamos a estar dependiendo de lo que la otra persona dice. Y el ejercicio de aún más poder, el ejercicio de la voluntad, creemos o llegamos a creer que es el recurso que nos va a permitir alcanzar lo que deseamos o alcanzar ese amor o esa atención o esa validez que deseamos. Entonces, para conservar ese nivel de pseudo amor, de autocontrol, de aparente paso, aparente relación, el codependiente actúa constantemente motivado por el miedo, por el temor. ¿Cómo es que se experimenta en la relación? De acuerdo a la definición de temor en el griego, en la escritura, hay tres maneras de manifestarse. La primera de ellas es sentir turbación o pérdida de la serenidad. O sea, hay una constante sensación de inquietud. También hay una sensación de amenaza de una posible causa de riesgo o perjuicio. O sea, el estar viviendo condicionadas a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que sentimos. ¿Por qué? Porque si hacemos, decimos o sentimos algo que no es agradable a esa persona a la que somos codependientes, pues estamos en riesgo. Y otra manera de experimentar el temor es actuar, que va muy hilada a la amenaza, es actuar constantemente con cautela para prevenir algo, ¿no? Esto es muy común cuando en la relación se mantiene el ciclo
de violencia doméstica, ya sea psicológica o física. Estamos en cautela para prevenir que se enoje, que grite, que me pegue, que me insulte, que a lo mejor no hay golpe ni violencia física, solamente es psicológica o bien que me castigue con el silencio, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que se experimenta el temor. ¿Qué es aquello en que nos pueden perjudicar? ¿Qué es lo que estamos arriesgando en una relación codependiente? Y generalmente estamos arriesgando la aprobación y esto nos hace desarrollar un hábito de hipervigilancia. Hiper, pues de en exceso y vigilancia de estar alerta. Nos pone en una situación de constante alerta. ¿A fin de qué? De ser ultra sensibles. Como estamos ejerciendo el uso de nuestra voluntad para mantener una paz, queremos estar sensibles a los cambios sutiles en el comportamiento y sobre todo en el humor del otro. ¿Para qué? Para sentirnos bien con nosotras mismas. O sea, si atendemos primero la felicidad del otro y nos damos cuenta que hay un mínimo signo de insatisfacción, llegamos a entender que algo está mal con nosotras, que nuestro comportamiento debe ser modificado. Entonces ahí es donde entramos en ese ciclo de hipervigilancia. Queremos que todo esté bien, que todo esté en orden, no causar motivos, porque otra de las características en una relación codependiente es que la otra persona generalmente nos está culpando de sus insatisfacciones. Entonces, llega el punto en el que la persona codependiente se cree esa mentira y está siempre al pendiente, siempre al pendiente. Entra esa preocupación y hasta que se desarrolla un cuadro de ansiedad. Puede ser una ansiedad generalizada, ¿por qué? Porque no percibimos una causa aparente, ¿no? Ah, estoy ansiosa porque voy a presentar un examen. No, es generalmente un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos percibimos como que no somos suficientemente buenas. Entonces es una incomodidad con el propio ser. Y estos altos niveles de ansiedad se viven cuando se presentan dos condiciones: que el propio valor personal debe ser validado continuamente por otra persona, que debemos estar siendo aprobadas, ¿no? Ah, se te ve bien, te quedó bien, cocinaste rico, qué bueno hiciste. Entonces, una persona que tiene un nivel severo, grave, intenso de codependencia está constantemente hipervigilante, ansiosa, porque como duda de ella misma, está buscando el propio valor personal con la retroalimentación del otro. O tiende a ser un camaleón. Entendemos como camaleón en aquella habilidad para convertirme en lo que la otra persona espera de mí, lo que quiere o lo que necesita que yo sea. Y es aquí pues donde estamos viviendo bajo una máscara, estamos manteniendo una imagen. A esa imagen se le llama un falso yo, porque si nos sintiéramos libres, aceptadas, amadas, valoradas, no tuviéramos que estar con el temor, con la ansiedad de que si el otro está bien o no está bien, que si se enoja, que si no se enoja. Entonces eso es muy desgastante, es un estilo de vida desgastante porque nuestras energías, nuestra autoestima está invertida en la del otro, en el éxito del otro. Y eso también es parte de ese ejercicio de voluntad que nosotros tendemos a procurar cuando estamos en una relación codependiente, ¿no? Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que tú tengas éxito, para que tú estés bien. O sea, yo voy a hacer lo que tú necesitas que yo sea.
¿sí? Entonces, ¿a qué le teme una mujer codependiente? Teme a ser ella misma, a ser auténtica, a ser asertiva. ¿Qué quiere decir a ser asertiva? A decir lo que siente honestamente, a pedir lo que necesita, a expresar su opinión y sus sentimientos. Teme ser humillada, teme ser rechazada y teme ser vulnerable, porque cuando lo ha sido, le ha ido mal, porque la otra persona evidentemente no corresponde, no la valora, no la ama tal como es, ¿no? Y esto, acuérdense, está aplicado a cualquier relación codependiente, ya sea con la familia, con las amistades o incluso en nuestras relaciones laborales. Ustedes saben en qué lo están aplicando. Y en la familia puede ser tanto con las figuras parentales como con las figuras de hermanos, la relación filial, y con los hijos, y no se diga con la pareja. Otra de los temores de la mujer codependiente es perder la aprobación. Como el valor está concentrado en el otro, el valor propio, pues si se es como es un riesgo de que el otro ya no la apruebe. Otra pérdida a la que se le teme es a la indispensabilidad, es decir, si yo dejo de hacer lo que él quiere, pues ya no me va a necesitar. Y si no me necesita, pues me va a abandonar, ¿no? O sea, el temor al abandono es una de las cosas que más teme una mujer codependiente. El temor a perder una imagen, ¿qué van a decir de mí? Todos se van a dar cuenta, van a saber de lo que he vivido o de lo que pasé. Y por supuesto, perder el control. Después vamos a hablar un poquito más del control en otra clase. Y otra de las cosas a los que le teme una mujer es a estar, ¿no? Ser, perder y estar. ¿Estar qué? Sola. Si me abandonan, pues me quedo sola, me quedo expuesta, porque aunque la persona, el empleador o la familia no nos esté protegiendo, el solo hecho de estar en esa relación por lo menos genera una especie de contención, pero si esa persona o esa relación desaparece, es una sensación de estar expuesta, de estar en una incertidumbre, no sé lo que va a pasar. O sea, y esto es muy hilado al tema del control. Ya lo veíamos en los pasos, en los 12 pasos, ¿no? En aquel que nos motiva a soltar ese control. El cuidado, soltar el cuidado y el control de nuestras vidas a nuestro Dios, a nuestro poder superior, a Jesús. Y en conclusión, el mayor temor es estar en la realidad, estar en el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque es doloroso, es normal, es muy doloroso, es una sensación de fracaso muy grande, de soledad, de, de sentirse perdida, ¿no? O sea, a estar perdida. Entonces, alimentamos esa negación a fin de no sentir todo esto. Pero sabemos que esa no es la solución. ¿Por qué? Porque el temor nos mantiene cautivas, nos mantiene en servidumbre, así como el pueblo de Israel estaba en servidumbre, en cautividad, cuando estaba en Egipto. Y ahorita vamos a pasar a la escritura para analizar una historia, porque es algo que sucedió, sobre todas las mujeres que estaban en esta situación muy similar, en un dilema muy similar, en la época en que el gran libertador Moisés nació. Entonces vamos a leer Éxodo 1 del 12 al
2:10 aproximadamente. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, el pueblo de Dios había llegado a Egipto cuando José fue el segundo de Faraón. Faraón los trató muy bien. Muere José, muere el Faraón, llega un nuevo gobierno y el nuevo gobierno se olvida completamente de las razones por las que ellos estaban ahí, quiénes eran, y el buen trato se convirtió en un maltrato. Entonces eran como unos inmigrantes que cada vez eran más y el gobierno empezó a temer que ellos en un momento dado se rebelaran y conquistaran las tierras, que conquistaran el país. Por eso dice eh, que los oprimían, pero pues mientras más los oprimían, ellos se multiplicaban y crecían. El número 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y llamó el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sia y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la niña de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, ¿qué vemos aquí? Mujeres que rodearon a Moisés, las parteras, la hermana, la madre y la hija de Faraón. ¿Qué es lo que hacen estas mujeres? Se enfrentan a sus opresores, ¿no? Las parteras deciden enfrentar a aquel que los oprimía, deciden enfrentar a aquel que los hacía vivir en gran amargura, dice el versículo 14, 1:14, y amargaron su vida con dura servidumbre. Ellas deciden no someterse
al rigor del maltrato del faraón y todos sus comisarios. Dice la palabra más abajo, que ellas, por haber temido a Dios, no hicieron lo que Faraón les pidió que hicieran. Aquí vemos en el 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Las parteras no, o sea, el trabajo por sí mismo indica de que ellas no eran insensibles, al contrario, eran muy sensibles. Seguramente ellas temieron al faraón, temieron a sus comisarios, temieron la situación cultural del momento, toda la cultura judía, todo Israel estaba en riesgo porque ya no habría más hombres que multiplicaran la población. Entonces, ellas eran las que daban a luz, eran las que apoyaban y se les estaba diciendo, quiero que mates a tus propios hermanos, ¿no? Hermanos judíos, hermanos de compatriotas, por así decir. Entonces, había temor, por supuesto que había temor, pero también tenían temor a Dios, ¿no? El temor al hombre podía haber sido alto, sin embargo, la convicción de respetar a Dios, que decía que no podías quitarle la vida a nadie, ¿verdad? Porque esa era un principio de amor, ¿no? Que Dios ya había puesto en el corazón de las personas. Estaba también en su corazón y ellas toman una decisión. A pesar de estar en ese dilema de a quién le hago caso, a quién agrado, a quién complazco, ellas eligieron complacer a Dios. De la misma manera, la mamá que escondió al niño, si la hubieran descubierto, en ese mismo momento podrían haber arremetido contra ella y con toda la familia. La hermana, el atreverse a acercarse a la casa, al río, al área donde estaba la hija de Faraón con sus doncellas, y la hija misma de Faraón, o sea, una hija que decide contradecir el edicto del rey, la regla del Faraón. O sea, imagínense todas estas mujeres que no por una rebelión sin sentido, sino por aferrarse a lo que era correcto, no porque, ay, no, no fueron sumisas, no fueron mujeres sumisas, no, sino porque se fundamentaron sobre lo que era justo, lo que era de buen nombre, lo que era virtuoso, decidieron temer a Dios y dieron un fruto distinto para todo el, el fruto de la nación. Sabemos que Moisés fue un gran libertador, pero ¿por qué él fue un gran libertador? Miren que lo rodeó, mujeres de valor, mujeres valientes, que a pesar del temor al hombre, eligieron temer a Dios, ¿no? Entonces a veces nosotras así nos encontramos en una relación codependiente con un gran dilema, el mismo dilema, tememos al hombre o tememos a Dios. Sabemos que hay cosas que estamos permitiendo, que estamos alimentando, que no son correctas, que no son justas, que no son agradables delante de Dios, pero por temor al hombre las permitimos, las alimentamos, las conservamos, ¿no? Entonces ya aquí es donde nos podemos detener a analizar qué hacemos al temer al hombre. Pues hago lo que le agrada para mantener esa aprobación, porque le tengo miedo, porque creo que algo malo me va a pasar si no hago lo que le agrada, ¿verdad? Ese es el fundamento. El temor al hombre, dice la palabra, que provoca ansiedad al alma. El temor al hombre encadena. Dice el proverbio que el temor es como un lazo, así como cuando las mascotas están sujetas a sus amos por un lazo.
El temor, eso es lo que hace con nosotros, con nuestra alma. Obviamente no es algo físico, pero es algo espiritual, es algo psicológico. Es un lazo que tenemos con esa persona a la que le tenemos miedo, bajo la cual actuamos en temor. La palabra dice que el temor a Dios es cuando hago lo que a Dios le agrada porque sé que es justo, porque por su naturaleza el carácter de Dios es así. Él es justo y si Él nos pide hacer algo es por su justicia, es porque es deseable, porque es algo de buen nombre. El temor a Dios da paz al alma, lo que no hace, aunque seamos bien sumisas y obedientes a un hombre, si sabemos que es algo que no es justo, que nos lastima, que nos duele, no nos da paz, ¿verdad? Sino ansiedad. Pero cuando hacemos las cosas, a pesar de que tenemos miedo de arriesgarnos, para agradar a Dios, vamos a tener paz. Es como una calma en nuestra conciencia, como que, híjoles, o sea, hice lo que debía hacer a pesar del rechazo. El temor a Dios libera. Esa es el objetivo de las leyes de Dios, que nosotros seamos libres de todos esos apegos que nos enferman, de todos esos apegos que nos hacen estar en pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a nosotras? Dice Gálatas 1:10. Este es un texto bíblico que describe esa disyuntiva. ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y es una pregunta que nos debemos de hacer a nosotras. ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Dice el apóstol, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ese temor, ese dilema que sentimos en una relación codependiente, no crean que es algo, oh, solamente yo lo siento. No, es algo que tanto hombres como mujeres lo hemos sentido, pero depende de nosotros cómo responder. Ese sentimiento, esa situación, esa presión social, esa presión familiar ha existido por siempre. Incluso Jesús la sufrió con sus propios hermanos. Pero en la historia de la Biblia vemos tanto hombres como mujeres que decidieron temer a Dios o que decidieron temer a los hombres. Otra escritura que habla un poco sobre esta disyuntiva es 1 de Pedro 3:13, que dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Que es lo que les comento, ¿no? Si lo que estamos haciendo es porque es justo. Pero bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, imagínense, él sabe que esa sensación es real y les dice, ¿quién te va a poder hacer daño si solo Dios es el que puede quitar o dar la vida, ¿no? Que eso es algo que también dijo Jesús en Lucas. Déjenme sacar aquí, verán la concordancia. Mateo 5:10. El Señor sabía que esta era una de las emociones más fuertes que dirigían nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras vidas. El miedo es una emoción tan fuerte que puede estar dirigiendo nuestras vidas. Entonces, él siempre nos está alertando para que no dejemos que eso nos gobierne. La otra escritura es Isaías 51:12, que dice, yo,
Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno, como hierba, dice otra traducción? Aquí el Señor nos está dando una seguridad. Yo soy tu consolador. O sea, no es nuestro papá, nuestra mamá, nuestro cónyuge, nuestro novio, ni nuestros hijos, ni nuestros amigos. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? O sea, ¿dónde está puesta tu identidad? Y aquí habla del autoconcepto, la autoestima. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? O sea, te estás sintiendo menos que el otro a fin de que le tienes tanto miedo que te tiene paralizado, ¿no? El hombre es mortal. O sea, esa persona que constantemente nos lastima, nos rechaza o que no nos valora, es un mortal, simple mortal. Es como hierba, dice el Señor. Pero Él es nuestro consolador. Entonces Él aquí hace una distinción. Yo soy y Él es. ¿Quién eres tú? ¿A quién le vas a temer tú? ¿Sí? Entonces aquí es donde entra la promesa 2. Él es el que nos edifica a nosotros. Él es el que nos da un espíritu de amor, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Él es el que nos hace valientes. Tener amor, tener poder, tener dominio propio, significa que a pesar del temor, el miedo que podamos experimentar ante dicha situación, ante cierta persona, ante cierta relación, ese espíritu que el Señor ya puso en mí de amor, es decir, que soy amada incondicionalmente, de poder, o sea, puedo hacer, soy capaz, tengo lo que necesito y dominio propio, o sea, elijo qué hacer, ya está ahí. Esa es la promesa que Dios nos lo ha dado. Y si no lo hemos experimentado, solamente creamos, lo dice la palabra, que al que cree, todo le es posible. Una vez que nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él viene a morar a nuestras vidas. Él viene a morar a nuestros corazones y su espíritu es eso. Su verdad, su espíritu, su amor está dentro de nosotros. Entonces, recordando lo que hicieron las parteras. Éxodo 1:17 dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y brincamos al 20. Y reitera la escritura. O sea, ya lo había dicho el escritor, pero reitera. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea, temer a Dios más que a los hombres, hacer lo correcto, tiene su recompensa de parte de Dios, no de parte del hombre. El hombre puede ser muy inestable en sus emociones, en sus percepciones, y va a tender a no valorar, a envidiar, a destrozar. Sin embargo, Dios hace todo lo contrario. Destruye, obviamente, lo que nos daña, pero construye nuestras vidas, edifica nuestras vidas. Entonces vamos a leer esta promesa de CODA, de Codependientes Anónimos, que dice, ya no soy controlada por mis miedos. Ya no soy controlada por mis miedos. Si has dejado trabajos, has dejado carreras, te has mudado, has mentido, has escapado por miedo, pues es parte del proceso. Pero ya al estar expuesta a este tema, a este conocimiento, a la obra del Señor en tu vida,
Ya no tienes que estar controlada por los miedos, ya vas a empezar a recuperarte de eso y empezar a trabajar diligentemente, porque como les he comentado, esto no es una solución de una varita mágica, o sea, no es un quick fix que le llaman, ¿no? Es un trabajo constante, diario, para dejar de ser controladas por el miedo. Ya no soy. Una frase tan simple pero directa y poderosa. Cualquier cosa que digas después de esto puede ser tu identidad. Es así como que te pones un abrigo y un par de zapatos. Así que esto debe de hacerte meditar, que tienes la oportunidad de hacer una pausa y ser intencional sobre quién ya no quieres ser, es decir, lo que dejas. Que quiere decir o significa que ya no te asocies con pensamientos, sentimientos y acciones que te mantienen en el ciclo de comportamiento adicto y codependiente, controlada bajo el control de algo o de alguien. Control. ¿Qué significa control? Pues poder para influir, ser manejado, ser restringido. Y probablemente podríamos conseguir ser más específicas, estar presionadas por algo, estar presionadas por patrones de baja autoestima, limitadas por patrones de evitación, cualquier cosa que sea específica para ti, o sea, controladas, oprimidas, miedo, emoción desagradable causada por la creencia de que alguien o algo es peligroso, un sentimiento de ansiedad respecto al resultado de algo. Entonces repetimos la promesa, ya no soy, ya no estoy, yo ya no estoy controlada por mis miedos. Y repitamos, ya no estoy controlada y seamos específicas por lo que otros piensan de mí. Ya no estoy controlada por el miedo a estar sola. Ya no estoy controlada por la idea de que no soy lo suficientemente buena. La segunda parte de la promesa dice, puedo superarlos y actuar con valor, integridad y dignidad. Puedo superarlos. ¿Qué es superar? Que logro lidiar con un problema o dificultad. Superar también significa derrotar a un oponente, actuar, me comporto de la manera especificada. O sea, supero. Coraje o valor, la capacidad de hacer algo que me asusta. Fuerza ante el dolor o la pena. O sea, la capacidad de hacer algo que me asusta. El ser valiente no significa no tener temor, sino la capacidad de hacer las cosas a pesar del temor. O sea, con todo y temor las voy a hacer. Entonces, puedo superarlos y actuar con valor, integridad y dignidad. Integridad, la cualidad de ser honesta, tener fuertes principios morales, el estado de ser íntegra e indivisa, consistencia interna. Dignidad, el estado, cualidad de ser digno de amor, de honor, de respeto, en otras palabras, derroto al oponente del miedo y me comporto con fuerza ante el dolor o pena, con coherencia interna y con honor y respeto. Entonces, ya no soy controlada por mis miedos, puedo sobreponerme a ellos y actuar con valor, integridad y dignidad. O sea, ubiquemos aquello a lo que le tenemos miedo o a la persona a quien le tenemos miedo. Ya no nos dejemos controlar por ese miedo. Entonces, sigamos trabajando. Si ustedes siguen insistiendo, trabajando diligentemente en esta recuperación, van a ver el resultado. Y para reforzar esa fe, esa confianza en que sí se puede lograr, leamos estas escrituras. Salmo 46:10.
Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengas el miedo al rechazo, aunque yo tenga el miedo al rechazo, al desprecio, a la humillación, a la pérdida, voy a hacerlo, voy a quedarme quieta y voy a confiar en que Dios cuidará de mí. O sea, no voy a mantenerme en ese temor y buscar complacer, hacer feliz al otro como un ciclo adictivo. Se enojó, pues se enojó. Se molestó, se salió, se fue, se fue. No me contesta los textos, pues no me los contesta. No voy a estar como desesperada, como loca, tratando de controlar que me hable, que me diga, ¿no? Estad quietos, dice la palabra. El siguiente texto, Salmo 118, del 6 al 9. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. El Señor está con nosotras. El Señor es el que nos da esa seguridad para no temer lo que nos pueda hacer el hombre, porque cuando lo colocamos a Dios en perspectiva, Dios es mucho más grande que el hombre. Entonces ahí está una palabra de confianza. Proverbios 29-25. Ese es un texto muy importante que define el objetivo del temor. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, que es lo que les comentaba hace ratito, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante una situación de temor, ante una situación de miedo? Confiar en el Señor, actuar con honor, con respeto, con fuerza, confiando en el Señor. Tenemos segunda de Timoteo 1:7, que es la escritura que les acabo de compartir. Segunda de Timoteo 1:7, Dios me ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. El verso completo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, el temor no proviene de él. El temor al hombre no proviene de él. Eso no es algo que Dios pone en nuestro corazón, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por último, que este es un texto que nos puede dar luz en cuanto a si nuestras relaciones amorosas están basadas en el genuino amor, es Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y está hablando del perfecto amor, no de las personas perfectas. Entendemos la diferencia. Porque el temor lleva en sí castigo, es lo que revisábamos, ¿no? ¿A qué le tememos? Pues al castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cómo está mi relación? ¿Cómo está mi persona, mi corazón, delante de Dios y delante de los hombres? Déjenme leerla una vez más. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Amén. Entonces, temamos a Dios, confiemos en que Él nos da esa libertad para ya no ser controlada por nuestros miedos. Él nos da ese amor incondicional. Él es el que nos da valor. Él murió en la cruz por ti, por mí. Ese es el valor que tenemos para Dios.
Él nos da esa capacidad, ese poder, esa fuerza que a lo mejor no tenemos en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Él nos la da. Y el dominio propio. Así que esa es la clase de hoy. Terminemos con una oración. Gracias, Señor, en esta hora porque tú nos das esa confianza, Señor, de que podemos descansar en ti, de que todo lo que tú nos indicas es justo, es recto, es deseable, es honoroso, Señor. Yo te pido que nos ayudes a evaluarnos a nosotras mismas, que nos ayudes, quita nuestros defectos de carácter, Señor, quita de nosotros el temor al hombre, Señor. Si hemos crecido habituándonos a temer a las personas, a buscar la validez en las otras personas. Ayúdanos a ya no continuar con esos hábitos destructivos, Señor. Ayúdanos a ser valientes como las parteras, como la mamá, la hermana de Moisés, la mamá adoptiva, la hija de Faraón. Ayúdanos a ser valientes, a ser fuertes, a actuar con dignidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú harás que todo salga bien si nos entregamos a tu voluntad, hoy y mañana y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Chao.